Buen día a todos. Eh, pues bienvenidos todos a un día más en el que el Señor nos reúne para poder adorarle y también por la oportunidad que Dios nos da para poder abrir la palabra y poder juntos ser bendecidos. Quiero invitarles a abrir la escritura en el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, el capítulo número 8, por favor, si son tan amables de acompañarme. Ya nuestro hermano había estado compartiendo los primeros 8 versículos de este capítulo número 8 y pues nos estamos encontrando en ese momento donde la iglesia había sido bendecida, había llegado la palabra a Samaria, muchos habían creído, enfermos estaban siendo sanados, eh, también dice que algunos estaban siendo liberados de espíritus. Y la escritura nos dice, el verso 8, así que había gran gozo en aquella ciudad. Por un momento imaginémonos cómo estaba esa ciudad, hermanos. Por un momento imaginemos el momento en el que se encontraba esta iglesia. Dice el verso 8, así que había gran gozo en aquella ciudad. Estaban felices. ¿Por qué? Porque el evangelio había llegado a Samaria. La palabra había llegado a Samaria y junto con ello había venido a personas, estaban siendo perdonadas de sus pecados, habían enfermos que estaban siendo sanados, pero en especial porque la palabra había llegado a aquella ciudad. El gozo que estaba produciendo el evangelio, podemos ver. Bien, pasamos al versículo 9, si me acompañan y son tan amables de seguirme en la lectura, y dice así, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiese el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron
el Evangelio. Quisiera que antes de que continuemos podamos orar juntos, podamos pedirle al Señor nos ayude a entender estas verdades. Por favor, si me acompañan, Padre bendito, gracias te damos por este hermoso tiempo, por este momento en el que podemos hoy juntos abrir la palabra. Rogamos, Señor, que vengas y estés en medio de nosotros, que des humildad a mi corazón primeramente para poder exponer tu palabra, Señor, y Padre, pueda haber claridad con respecto a cómo estaba viviendo este varón, cómo te percibía a ti, Señor, y Padre, que podamos también salir del engaño en el que a veces nos hallamos por la falsa religiosidad o la falsa fe que a veces opera en nosotros. Padre bendito, en el nombre de Jesús te lo pedimos y rogamos. Amén. Bien, entonces, iniciando, ¿verdad? Eh, Nos está diciendo la escritura que había gran gozo en ese momento, había alegría, la palabra de Dios estaba siendo anunciada, había llegado y varios habían encontrado esa verdad que tal vez estaban buscando. Otros creo que eh, no habían buscado más bien, sino que fue Dios quien llegó y buscó y llamó a muchas personas. Estaban recibiendo la palabra, estaban acudiendo a ese llamado que Dios estaba haciendo. Y cuando nosotros llegamos al punto número 9, al versículo número 9, podemos decir podemos decir una de las más terribles o tristes realidades que la Biblia nos habla es que existan algunos que creen ser salvos y estarán perdidos por la eternidad. Sí, creo que la escritura no solamente en esta parte o en este ejemplo nos quiere ilustrar acerca de muchos que al igual que Simón ejercen una falsa fe que no les lleva a la salvación. Y quiero decirte que hoy estaremos entonces hablando de esa falsa fe que no lleva a la salvación. Próximo domingo estaremos hablando con la ayuda de Dios de esa verdadera fe que lleva a la salvación. Pero en este caso podemos tú y yo encontrarnos en el caso, en el lugar de Simón, que va a ser el tema o la persona a quien estaremos hoy abordando en este tema. Estaremos estudiando, estaremos entendiendo, trataremos de extraer esa verdad y primeramente Dios, Él nos ayuda a entender esto. Entonces, es una triste realidad. Es una triste realidad porque la verdad es que siempre habrá gente como Simón que se engañe a sí misma. Siempre habrá gente como Simón. Y esto no es algo que te digo que un ejemplo aislado en la Biblia, sino que en la Escritura podemos ver varios ejemplos de estas personas. Y número uno, podemos decir Cristo Jesús en su ministerio terrenal, cuando vino a este mundo en persona, en forma de hombre, de siervo, Él nos advirtió de que esto iba a suceder. Esto iba a suceder, esto iba a pasar. Vamos allá a Mateo y vamos a leer el versículo, capítulo número 13 de Mateo. Si son tan amables y quieran anotar el texto, vamos a leer a partir del verso 24. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba, dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos?
Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ya nuestro Señor Jesucristo, a través de esta parábola, nos quiere decir esta verdad que estamos viendo ya en el libro de los Hechos, este caso del libro de los Hechos, donde, donde podemos ver a la iglesia o a falsos conversos dentro de la iglesia. Podemos ver a una persona que no es cristiana dentro de la iglesia cristiana. Podemos ver a gente militando en la iglesia, podemos decir, pero no es un creyente verdadero. No es una persona redimida de sus pecados. No es una persona nacida de nuevo. Y nuestro Señor Jesucristo dice, cuando está hablando esta parábola, los siervos preguntan y dicen, ¿quieres que arranquemos la cizaña? No, espérate, deja que crezcan. Y lo que estamos viendo es, deja que crezcan juntos. Deja que crezcan juntos. Déjalos ahí. Una es que nos está dando esperanza de que al darnos cuenta de que no somos convertidos, no somos salvos, no somos perdonados de nuestros pecados, hay esperanza de poder alcanzar eso que solamente hay en Cristo Jesús. Pero, repito, el engaño siempre va a existir. Y ahorita estaremos viendo a Simón, hermanos, de qué manera estaba dentro de la iglesia. Tanto que podemos decir o podemos ver, darnos cuenta a través de las escrituras, que no solamente dice creyó, fue bautizado, igual que otras personas. Fue bautizado, de alguna manera él participaba de la vida de la iglesia, de las actividades de la iglesia. Él participaba dentro de la iglesia, él era un miembro de la iglesia en ese momento, o se hacía pasar por un miembro. La escritura dice que los pecados de algunos se hacen presentes o se manifiestan. Dios los saca a la luz. Otros dice, aún en el día del juicio, serán sacados sus pecados. Porque nosotros podemos engañar al hombre. Nosotros podemos pasar por ese trigo. Podemos pasar como iglesia, podemos decir. Pero cuando Dios llame a juicio a todos, creo que en ese momento varios de los que estamos aquí tal vez no pasemos o no entremos a la heredad de Dios. Entonces, hermanos, volviendo a nuestro texto de estudio, el libro de los Hechos, capítulo 8. Podemos ver, decir hoy, que a través de la historia siempre ha habido gente o personas que han vivido pensando que van exactamente en esa puerta, han entrado por la puerta angosta, sin embargo han tomado, se han equivocado y lo saben, van o han entrado por la puerta ancha. Algunos pensando que han o están transitando por el camino estrecho, realmente saben que ellos no están caminando por ese camino estrecho. Siempre que el evangelio, hermanos, se predica, producirá fe verdadera y producirá fe falsa, hermanos. Y también lo podemos ver en la parábola del sembrador.
donde algunos reciben la palabra, dice la Escritura, con gusto, reciben la palabra, algunos pueden recibir la palabra con alegría. Sin embargo, cuando viene el momento difícil, el momento en el que exactamente tenemos que mostrar nuestro cristianismo, lo que la palabra y el evangelio producen en la vida del ser humano, manifiesta lo que realmente hay en su corazón. Yo recuerdo que el pastor decía cuando iniciamos los estudios ya en vivo, ya de manera presencial, decía el hermano, la pandemia yo lo escuchaba, sacó lo que había en el corazón de algunos hermanos. Sacó lo que había en el corazón de algunos hermanos, solamente esperando la puerta o el momento para decir, ahí nos vemos. O congregantes que se veían muy animados de buscar a Dios, les desanimó. Siempre va a existir, a través de los tiempos, siempre ha habido que la predicación ha producido esto, hermanos: verdadera fe y falsa fe. La palabra seguirá cayendo en buena tierra y en mala tierra, hermanos. Habrá quien abrace la fe verdadera y habrá quien la rechace, hermanos. A través de los tiempos habrá ramas que permanecen en la vid y ramas que simplemente quieren ser desgajadas. A través de los tiempos, hermanos, y a través de los años, esto va a seguir siendo así. Es un principio bíblico que Cristo nos enseñó. Es un principio bíblico que el Señor nos dejó, aún a través del Evangelio y aún en el Antiguo Testamento. Vamos a mirar cristianos fervientes y vamos a ver a cristianos tibios. Esto siempre lo vamos a mirar. Entonces, hermanos, podemos decir entonces, hermanos, que para ir avanzando del versículo 9, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Podemos decir lo siguiente, hermanos: que el trigo y la cizaña siempre van a permanecer, número uno, juntos. El trigo y la cizaña van a permanecer juntos, van a crecer juntos, hermanos. Van a crecer juntos. Entonces, eso es algo inevitable. Eso es algo inevitable. Eso es algo que puedo decir, nadie podrá corregir en este mundo. Ningún ser humano podrá corregir ese punto, ese asunto. Nadie lo podrá corregir. Yo no pudiera decir, oye, X persona, no debes de llegar a la iglesia. No. Nadie puede prohibirle a nadie. Solamente Dios es el único autorizado, autorizado y juez para decir quién es cristiano y quién no lo es. Yo no puedo aquí descalificar a alguien y decir, oye, tú no eres un cristiano verdadero, o yo creo que tú sí eres un cristiano real. La verdad es que solo por lo que entiendo de la palabra puedo decir, creo que es cristiano. Creo que es una persona que ha creído a Cristo. Lo veo evidencias y podemos decir algo, hermanos. Creo que Simón se le veían algunas evidencias como de ese nuevo nacimiento, hermanos. Por eso es que Felipe lo añade a la iglesia. Él lo añade a la iglesia. Y cuando leemos a Felipe, hermanos, dice que era un hombre lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo, un hombre de Dios, un hombre temeroso de Dios. Cuando fue escogido como parte del servicio
de aquellos que Dios quiso tomar para servir, dice la Escritura que uno de ellos fue él, Esteban. Y la Biblia da testimonio de que era un hombre de Dios, un hombre de Dios. Así que yo digo, o sea, un hombre como Esteban se le coló a uno, ¿qué me espera o qué nos espera a nosotros? O sea, si a Felipe se le coló a aquella persona, entonces, pero vamos, hermanos, podemos decir lo siguiente, que Simón manifestó de alguna manera algunas características de un creyente verdadero, como pues podemos decir, la Escritura nos dice que él creyó. Número dos, fue obediente al bautismo. Yo no sé, pero hoy en una iglesia tipo carismática, evangélica, lo hubieran puesto como apóstol. A Simón el Mago, si hoy viviera, hoy lo pusieran como un profeta, como un Mesías, como algo por el estilo. Porque número uno, él creyó, él fue bautizado y número tres, él permanecía con la iglesia. Seguía un discípulo cercano a Felipe. Eso es lo que da testimonio de la Escritura. Ahorita vamos a leer y corroborar lo que te estoy diciendo. Podemos ver algunas evidencias, te digo. Él creyó, fue bautizado. ¿Fue bautizado o no fue bautizado? Y número tres, él permanecía. La evidencia de alguien que se ha convertido verdaderamente busca la comunión de sus hermanos. No es una imposición, no es un mandamiento más para el creyente, es algo natural. Es algo natural. El cuerpo de Dios compara a la iglesia con un cuerpo, ¿no es cierto? Dios compara a la iglesia como un cuerpo. Tú un día intenta separar de tu mano uno de los dedos. ¿Qué crees que va a suceder? Sepáralo un día. Va a morirse simplemente. Y cuando quieras volver a ponerlo en su lugar, tal vez ya no haya esperanza. La iglesia se desenvuelve o la iglesia crece porque encuentra vida en los demás también, no solo en Dios, en su palabra, sino en la iglesia. Pareciera que Simón entendía esto que te estoy diciendo mejor que varios de nosotros. Parece que Simón estaba entendiendo esta verdad mejor que varios de los que estamos aquí, de permanecer. Entonces, hermanos, sin embargo, podemos decir otra cosa. Y aquí quisiera dar cuatro puntos que Simón malinterpretaba la teología que él tenía, la estaba malinterpretando, enfocando. Sí, tenía por lo menos yo veo cuatro conceptos equivocados con respecto a Dios. Número uno, podemos decir, o puedo decir, el concepto erróneo de sí mismo, cómo se percibía a sí mismo. Número dos, un mal concepto de la salvación. Número tres, un mal concepto del Espíritu Santo. Y número cuatro, un mal concepto con respecto al pecado. Él no entendía, creo yo, estas cuatro puntos o estaba mal interpretando. Y creo que cuando hay una falsa interpretación, puede caer en un falso error. La Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia la puede interpretar la misma Biblia. No necesita de alguien más para interpretar la Biblia. La Biblia se interpreta así sola. Ella solita se da respuesta, se explica a las personas. Entonces, hermanos, yo quisiera que veamos el primer concepto erróneo y me estoy refiriendo al concepto de sí mismo. Leamos, hermanos, versículo 9 al versículo número 11.
pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Se percibía así él, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Hasta ahí leemos. Hermanos, cuando nosotros vemos que este hombre, dice la escritura, se hacía pasar por algún grande, que él se daba a conocer como este es el gran poder de Dios a sí mismo, realmente es una idea, por así decir, generalizada en el hombre, en el ser humano, de que el hombre es realmente bueno. El hombre se percibe, la humanidad se percibe a sí misma como buena. La gente, cuando nosotros queremos predicar el evangelio, es muy difícil convencerle de su pecado, convencerle de que es un pecador. Cuando viene a Cristo, cuando busca a Cristo, cuando ya está en una congregación como esta y se está predicando el evangelio, la persona no puede proceder al arrepentimiento porque se cree bueno. El ser humano siempre se cree bueno. El ser humano siempre se cree justo. Todo mundo se cree justo y se cree bueno. Se percibe a sí mismo como tal. Nunca se ve como alguien que necesita urgentemente de la ayuda de Dios. Nadie se percibe como un pecador. Nadie. Cuando a alguien se le comparte el evangelio y llega por primera, segunda vez y le preguntas: ¿cómo? ¿Qué te pareció? Muy bien, muy bonito. Esa es casi siempre la expresión. Muy bien, muy bonito. Porque todavía o no se percibe como un pecador. Y bueno, no te digo de alguien que llega por apenas, sino alguien que a veces tiene ya tiempo. Alguien que tiene semanas, que tiene meses, que tiene tal vez años en una congregación. Dios no perdona de sus pecados, Dios no regenera a esa persona porque se cree buena. Hermano, yo no soy tan malo, dice. Hermano, de verdad yo no le hago daño a nadie. Yo no le hago daño a nadie. En verdad, mira, yo saludo a la gente. En verdad, mira, yo cuando salgo al trabajo, vecino, buenos días. Y le sonrío todavía. Y la gente se percibe buena a sí misma. Este hombre, podemos decir que la gente lo tenía como, exactamente como alguien grande. Como algún grande, dice la escritura. Como algún grande. Cuando nosotros leemos a Simón, podemos ver a alguien que nadie le podía o nadie le señaló de que estaba mal en sus prácticas. Todo lo contrario. La gente lo alababa. La gente hablaba bien de él. Al parecer eso era lo que quería producir en la gente, que lo vieran bien, que lo admiraran. Quería, por así decirlo, la popularidad era una de sus prioridades. Quería ser popular, quería ser reconocido, quería que todo mundo lo viera, lo conociera. Y estos, dice, y le estaban atentos, la gente le estaba atento, aun cuando ya había venido también a Felipe, estaba con Felipe, creo que no perdía la oportunidad para de alguna manera influenciar a las demás personas. Alguien como Simón, yo creo que era una persona muy influyente en el pueblo de Samaria. Era una persona muy influyente en el pueblo de Samaria.
Si tú llegas y visitas una ciudad y preguntas, o un pueblo por X persona, la colonia donde vives y preguntamos por ti, estoy seguro que no nos van a dar razón. Pero si hubieras preguntado, llegar a la ciudad, ¿dónde vive Simón el mago? Por supuesto que te hubieran dado santo y seña de cómo llegar, dónde vive, quién es su familia, etcétera. Era conocido. Era conocido de la gente. Entonces podemos decir que Simón más bien tenía un concepto egoísta de sí mismo. Podemos decir esto, tenía un concepto equivocado de sí mismo y no se veía como un pecador. Como un pecador. Como alguien que realmente necesitara a Dios. Y cuando existe alguien que no se ve como un pecador, no se siente con la necesidad de un Salvador. Cuando alguien se siente bueno, nunca va a ver la necesidad o va a verse en la necesidad de buscar un Salvador de su alma. Si yo me creo justo, no voy a buscar el Salvador de mi alma, porque yo me percibo como una persona buena, una persona justa, y por lo tanto yo no voy a buscar con sinceridad, de manera correcta, el perdón de mis pecados. Esto que te estoy hablando, uno de los padres apostólicos habló acerca de este varón. Uno de los padres apostólicos dijo que Simón se percibía como a un alguien divino. Justino Mártir, refiriéndose a Simón en uno de sus escritos, dice que Simón aún se percibía como una persona divina. Un sucesor de Simón también de alguna manera reclamaba para sí mismo como cierta divinidad y poder. Y se cree que Simón fue uno de los iniciadores del gnosticismo. Fue uno de los, algunos dicen, ¿verdad? Comentaristas, que fue una persona, fue la persona de donde salió o nació el gnosticismo. Entonces, hermanos, fue una persona reconocida, influyente, y después llegó a ser una amenaza para la misma iglesia, metiendo doctrinas destructivas a la iglesia. Metiendo doctrinas destructivas a la iglesia. Es un peligro a alguien que se siente bueno, que se cree bueno, que no ve su necesidad de un Salvador. Es un peligro para las demás personas. Es un peligro. ¿En qué sentido? Pues va siempre a predicarle a alguien y nunca le va a mostrar o le va a señalar que está en pecado. No le va a mostrar el evangelio como debe ser. Solamente tal vez le haga una invitación, mira, vente para que se acaben tus problemas. Busca a Dios para que se sanen tus enfermedades. Busca a Dios para que tus problemas económicos se terminen. Y podemos ver, por así decir, un evangelio humanista hoy, predicado en muchos púlpitos. Hoy estamos oyendo en muchos lugares un evangelio así. Un evangelio donde la gente se le lleva a buscar a Dios por X o Y razón, pero no porque realmente el hombre necesite de un Salvador. Y cuando vemos la predicación de Felipe, podemos decir que Felipe sí declaró a la gente que debía arrepentirse de sus pecados. Y hubieron personas que acudieron a ese llamado, hermanos. Acudieron a ese llamado. Por lo menos decía yo que Justino Mártir decía o daba testimonio de este varón, de este hombre, uno de los padres apostólicos que vivieron al parecer en el primer siglo.
ya hablaban de Simón el mago y de su sucesor, de su sucesor. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado y reconocernos como pecadores, reconocer que necesitamos de de un Salvador, de Cristo Jesús el Señor, hermanos. Eh, Número dos, podemos decir el siguiente falso concepto de Simón. Lo encontramos cuando leemos los versículos 12 y 13, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y aquí vamos a ver el concepto erróneo acerca de cómo él percibía la salvación de sus pecados, hermanos. Verso 13, también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Repito, estaba con Felipe, el evangelista. Perseveraba en la iglesia y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando él veía cómo Felipe predicaba, anunciaba el reino de Dios, hermanos, a las personas, al pueblo de Samaria, a la gente que le venía a oír, nosotros entendemos algo. Verso 12, Felipe anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Algo bien claro. Anunciaba el evangelio del reino de Dios. Y el reino de Dios o el mensaje que predicaba Felipe, aquí podemos ver que se trataba de dos cosas. El reino de Dios se refería al control soberano de Dios sobre esa esfera de la salvación, sobre el creyente, sobre la vida de aquel nuevo converso. La persona ahora empezaba a vivir, aquella persona que había experimentado ese reino de Dios comenzaba a vivir o a caminar de una manera diferente. Repito, diferente. Y es lo que no hubo en la vida de Simón, hermanos. Es lo que él no pudo hacer. Cuando nosotros leemos a Santiago, hermanos, dice Santiago que los demonios también creen. O sea, decir que Simón creyó, o decirme tú, o decir yo que yo creo en Dios, que tú me digas yo creo en Dios, no me estás diciendo nada hasta no ver alguna evidencia de que realmente has creído a Dios. Que hoy se aparezca por ahí, baje un ángel y diga yo creo en Dios, ok, pero ¿qué más? El decir que alguien cree en Dios, hermanos, hasta el ateo a veces quiere creer en Dios. Hermanos, hoy hasta la gente que anda haciendo maldades dice que cree en Dios. El adúltero dice yo creo en Dios. El homicida dice yo creo en Dios. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el homicida que dice creer en Dios y nosotros que decimos creer en Dios? ¿Cuál es la evidencia o cuál es más bien la diferencia entre el uno y el otro? Entre Simón y las demás personas había una gran diferencia, abismal, una gran diferencia. Unos estaban experimentando el reino de Dios en sus vidas y corazones. Estaban experimentando la libertad que solamente hay en Cristo de los pecados. Porque yo puedo decir creo en Dios, pero sigo viviendo esclavo del pecado. Sigo viviendo esclavo de mis maldades. Esclavo de mis maldades. Entonces, Simón, podemos decir aquí que él creía, que él entendía, ok, yo quiero ser parte, pero su enfoque, el enfoque de Simón, hermanos, con respecto a la salvación, lo veía como algo externo.
repito, que el concepto erróneo de Simón lo veía como, con respecto a la salvación, lo veía como algo externo. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Como que estaba basado en algún tipo como de ritual. ¿Tú sabes por qué, hermanos, dejan sus hogares para venir y servirnos? Poner las sillas, trapear, limpiar, lavar baños, etcétera. Y cuando llegamos ya encontramos limpio aquí. ¿Sabes qué es lo que les lleva a hacer esto? Su fe en Cristo. Yo también puedo hacer lo mismo. Tú puedes decir, ok, eso cualquiera lo puede hacer. De hecho, yo soy, tal vez trabajo en la limpieza, es mi especialidad. Yo también puedo hacer lo mismo que sí, pero tal vez tú te puede mover otro motivo, otra razón. Uno puede ser para formar o pertenecer parte del grupo. La otra es, yo tengo gratitud a Dios, quiero servir, quiero ayudar, ¿en qué puedo servir? Y yo puedo servir a Dios, por gratitud lo hago. Hago las cosas por gratitud a aquel que me perdonó, a aquel que me libertó, a aquel que me hizo libre de mis pecados. Busqué ayuda aquí, busqué ayuda allá, pero yo no podía hacer un cambio, producir un cambio en mi alma y en mi vida. Solamente aquellos que hemos experimentado el perdón de nuestros pecados a través de Jesucristo, podemos decir amén. Podemos decir es cierto. O sea, no hay otra manera, hermanos. En algún momento creo que usé la expresión, es difícil vivir sin la ayuda de Dios. De hecho, estaba equivocado en esa manera de pensar. Es imposible vivir sin la ayuda de Dios en la vida cristiana. La vida cristiana no se puede vivir sin Dios. Sin Dios es imposible vivir el cristianismo. Solamente es a través del poder del Espíritu Santo en nuestros corazones que se puede vivir el cristianismo. Y es lo que Simón el Mago no estaba viviendo y experimentando. No lo estaba experimentando. Simón entonces dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y quiero aclarar aquí algo, un punto doctrinal. El bautismo no precede a la fe, sino es al revés. Sí, perdón, el bautismo sigue a la fe, no al revés. No es yo primero me bautizo y después yo creo en Dios. ¿Qué pasa? Bueno, en muchos círculos religiosos evangélicos, tú ya tienes cierto tiempo en una congregación y te dicen, bautízate, tú ya tienes que bautizarte. ¿Y dónde dice la Biblia eso? Sí, es que la Biblia dice, Romanos dice que si crees y eres bautizado, serás salvo. Y bueno, la gente a veces se le lleva más a bautizarse que a creer. Yo no puedo bautizarme si no he creído. Es decir, yo no puedo ser bautizado si mi vida no ha cambiado. ¿Qué puedes testificar entonces cuando tú te bautizas? ¿De qué Dios te rescató? ¿De qué Dios te cambió? ¿Qué es lo que se operó en tu alma, en tu vida? Sí, porque yo antes estaba en la católica, ahora ya estoy acá. ¿Y eso qué? Eso no te hace cristiano, eso no te hace convertido. El hecho de que tú estés en una iglesia para pertenecer a otra y dices, por eso me bautizo, eso no quiere decir nada. Simón el Mago estaba bautizado. Quiero que esto lo tengamos bien claro, hermanos. Simón el Mago estaba bautizado y no era convertido. No estaba convertido, él estaba bautizado, él servía a la iglesia, a la congregación, y él no era salvo.
porque tenía una idea equivocada con respecto a la salvación, creyendo que los favores, que los parte del servicio se obtiene a través de dinero, se obtiene a través de algo equivocado, algún concepto mal entendido. Se basa en algunos rituales, decía yo. Eso es lo que tenía este hombre. Eso es lo que estaba viviendo y experimentando, hermanos. Y qué triste es que podamos ser bautizados, pero nuestra vida no se ha operado un cambio en nuestros corazones. Vivimos igual de infelices, somos igual merecedores del castigo y del juicio de Dios. Eso no nos hace mejor. Cuando venían Lucas en el capítulo 3, nosotros leemos cómo Juan el Bautista está predicando el evangelio y varios venían para ser bautizados. Jesús, o Juan el Bautista, perdón, les dice, ¿quién te enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién te dijo que tú porque te bautices, ya por eso la ira se va a calmar? Yo creo lo contrario, que cuando alguien no ha cambiado y quiere engañar a Dios, al contrario, yo creo que Dios se aira más por su actitud irreverente. O sea, mi actitud de querer pasar por bueno, de querer engañar a Dios, yo creo que la ira de Dios se enciende más contra mí. Y cuando leemos a Mateo capítulo 7, verso 23, creo yo, no lo recuerdo exactamente, pero podemos, más o menos parafraseo, dice que les va a decir, en verdad os digo que no os conozco. Y les va a decir, hacedores de maldad. Nunca os conocí, hacedores de maldad. Simón el mago era un hacedor de maldad. Hacedor de maldad. Entonces vamos avanzando aquí en nuestro estudio, hermanos. Por supuesto que decía yo que Simón iba y estaba donde estaba la acción, hermanos. Donde quiera que iba Felipe, al parecer. Verso 13. Estaba, la segunda parte dice que estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. No me lo imagino, hermanos. Pero se dice que cuando los magos querían aprender alguna técnica de magia de otro, pues entre ellos a veces era dado te puedo enseñar también el truco si pagas. Y al parecer Simón estaba dispuesto a hacer eso. Y cuando nos dice la escritura que él miraba, estaba atónito y lo seguía donde quiera que iba Felipe, como queriendo decir, a ver si le aprendo cómo le hace, a ver si yo también puedo hacer lo mismo. No se le había quitado de su corazón el querer recibir reconocimiento. No se había ido de su corazón el pecado, que la gente me admire por lo que hago. ¿Cómo canto? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago aquello? ¿Cómo yo hablo aquí, hablo allá? Que la gente vea cómo lo hago. Como queriendo impresionar a las personas, a la gente. No estamos acá para impresionar, hermanos. Dios no nos ha llamado para entretener tampoco a la gente. Dios nos ha llamado a predicar, a ser sus embajadores y creo que le tenemos que representar como se debe hacer. Entonces, Simón estaba atónito al ver a Felipe lo que él hacía. Y podemos ir entendiendo que él tenía ese falso concepto. Y creo que, no sé si quede claro que el bautismo sigue a la fe, no la fe sigue al bautismo. Primero crees y después te bautizas. Primero muestras frutos de arrepentimiento. Primero hemos de mostrar frutos de arrepentimiento en nuestra vida.
para que Dios nos considere al bautismo, para que Dios o procedamos a ese segundo paso, al bautismo. No es yo primero me bautizo y después mi vida cambia, después de los 20, 30 años. Yo entiendo que la santificación es progresiva, pero entiendo que la fe la opera Dios cuando Él quiere. Puede ser hoy, puede ser al rato, puede ser mañana, cuando Él dice, en el momento que aún menos nosotros esperamos. Número 3, hermanos, un mal concepto acerca del Espíritu Santo. Creo que Simón tenía ese mal concepto del Espíritu Santo, como veo que hoy a veces algunos tienen ese mal concepto acerca de la persona del Espíritu Santo. Y primeramente quiero yo decir aquí en el verso 18 y al verso número 21, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder para que a cualquiera que yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero, etcétera, hermanos, perezca contigo. Simón tenía un mal concepto acerca de la persona del Espíritu Santo. Y primeramente quisiera aclarar que la Escritura nos dice que los discípulos, al oír que la palabra había llegado a Samaria, los apóstoles, quisieron venir. Y en el versículo número 14 en adelante nos dice que los apóstoles les impusieron las manos a los samaritanos creyentes para que descendiera el Espíritu Santo. Eso quiere decir que tuvieron que esperar a los apóstoles a su venida, a descender, para que ellos recibieran al Espíritu, porque la Escritura nos dice que solamente habían recibido, habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Eso lo leemos en el verso 16. Y la pregunta entonces es, porque hoy leemos nosotros Efesios, por ejemplo, capítulo 1, y dice que la fe o el Espíritu Santo viene cuando se opera la fe, cuando se opera la regeneración, el Espíritu Santo viene a la persona. Bueno, tenía que ocurrir tal vez por algunas razones, han dado algunos comentarios, algunas razones, pero una razón, por ejemplo, dan un comentario, alguno dice que una razón puede ser porque, número uno, entre judíos y samaritanos había un odio, había un rechazo, había enemistad entre ambos. Pero la Escritura, hermanos, Corintios también dice que no hay ya diferencia entre judío, entre griego, entre bárbaro, entre escita, ya no hay diferencia ahora. Sin embargo, los discípulos quisieron que todos entendieran esto, que por lo menos los samaritanos y los judíos representados por los dos apóstoles, Juan y Pedro, quería que entendieran que no había nada, que eran hermanos ahora en Cristo. Y creo que es yo veo que es una de las tal vez razones válidas, correctas, con respecto a la venida de los apóstoles, para imponerle las manos a los discípulos de Samaria para que viniese el Espíritu Santo. Vinieron entonces para, número uno, confirmar a la iglesia. Número dos, fomentar la unidad de la iglesia. Y cuando estudiábamos el tema de la iglesia, decíamos que está la iglesia universal y está la iglesia local. La iglesia universal son todos aquellos que han sido perdonados de sus pecados, son iglesia, a donde quiera o donde quiera que se encuentren. Hoy yo creo que hay hermanos en diferentes países, en diferentes estados de la República Mexicana,
en diferentes países y en diferentes continentes. Pero también hay una iglesia local. La conforman hermanos. Los conocemos, convivimos con ellos. Y es creo que lo que se quería. Se buscaba fortalecer la unidad de la iglesia. Fortalecer esa unidad en la iglesia. No es que es la iglesia de la ruptura, por así decir, de Israel. Sucede creo que en el tiempo de Salomón, recuérdenme ustedes, no recuerdo perfectamente, exactamente, pero fue uno de los hijos de Salomón los que vinieron, por así decir, a causar esa división. No sé si fue Roboán, no sé quién fue, por eso les pido me corrijan, me digan. Se dividió entre el reino del norte, el reino del sur. El reino de Jerusalén y de Samaria. Entonces, la gente pensaba, hay como dos pueblos, dos lugares donde se puede adorar, y ahorita, si los apóstoles hubieran dejado o hubiera Dios permitido que el Espíritu viniera, se hubiera dicho la iglesia de allá de Samaria y la iglesia allá de Jerusalén. Dios no quería dos iglesias divididas. No hay muchas iglesias, hermanas, solo hay una iglesia. No es que la iglesia del hermano X o la iglesia del hermano Y. El hermano Y y el hermano X no murieron por la gente. Murió Cristo por esa gente. Por lo tanto, las almas le pertenecen a Cristo. A la iglesia le pertenece, su único propietario es Jesucristo, quien pagó por sus pecados. Simón el Mago tenía un falso concepto con respecto al Espíritu Santo. Pensaba, yo puedo también tenerlo. ¿Cómo le hago? Bueno, yo creo que si pago, voy a tenerlo también. Y cuando yo empiece a hacer lo mismo que ellos, que Felipe, que Pedro y que Juan, voy a empezar a ganar dinero porque también lo voy a pasar. Los magos tenían esa costumbre. Ok, yo te paso este truco, pero págame. ¿Cuánto vas a darme? Y él quiso acercarse de esa manera, buscando que el Espíritu Santo, que la salvación la iba a adquirir por algún beneficio, por algún dinero. Amadas personas, quiero decirte que el perdón de los pecados no se obtiene, o que seas parte de la iglesia, no se obtiene porque seamos amigos. O sea, tú no vas a ser parte de la iglesia el hecho de porque nos conocemos, porque eres amigo del pastor, porque eres bien cuate del pastor y tú sabes, de repente le invitas un asado. No. Simón tenía ese pensamiento. Yo creo que si me acerco, ya tengo tiempecito aquí en la iglesia. Yo creo que ya Felipe me reconoció quién soy. Estoy con él, soy bien fiel. Llego temprano a la reunión, soy bien puntual además. O sea, en ese sentido, tengo varios puntos a mi favor. Pero si le añado que le doy por ahí algún dinerito, pues yo creo que ya la hice, ¿no? Es lo que vemos hoy en algunos círculos religiosos, evangélicos también. Eres parte de la iglesia porque diezmas. Eres parte de la iglesia porque llegas con tu sobre mensual, quincenal, semanal, no lo sé. Pero el dinero no compra la salvación. El dinero no compra la salvación. Yo cuando leo, a veces veo así mantas que dicen gran noche de sanación, liberación. Se me asemejan a Simón realmente. Perdón si hay alguno de algún movimiento así, pero a mí se me asemeja a Simón. Como que el Espíritu Santo está a mis órdenes. Si yo tengo al Espíritu, es lo que percibía Simón. Yo también voy a poder
imponer las manos sobre la gente y la gente también va a recibirlo por mí. ¿Quién te dijo que el Espíritu está a tus órdenes y que está solo a tu servicio? Al tronido de tus dedos, Dios va a va a actuar a la hora que tú digas. ¿Sabes qué no tenía Simón? No tenía humildad en su corazón. Él era un hombre arrogante y soberbio. Él era un hombre que le importaba su popularidad. Él era un hombre que se importaba a sí mismo. Un egoísmo fuerte, arraigado en su corazón. No podemos nosotros sentir necesidad de Dios o ver nuestra necesidad de Dios, porque a veces hay un tremendo y gran egoísmo en nuestras vidas. No podemos reconocernos como pecadores porque nos sentimos buenos. Dios tiene que hacer algo por mí. Aquí estoy. Ya vine, aquí estoy. Dios tiene que hoy hacer algo por mí. Tiene que ayudarme en mis problemas. Tiene que, o sea, cuando la gente me dice es que mira, mi autoestima está baja, pero cuando veo gente así, digo, no, estás mal. Tu autoestima está sobre, hasta arriba, llegándole a Dios casi, casi. No digas que estás por los suelos. Yo veo tu autoestima más grande que la del mismo Satanás. Los demonios, los ángeles. Ellos creen, dice Santiago, y tiemblan. Reconocen quién es Dios. Pero a veces nosotros nos pasamos de soberbios y no reconocemos a Dios. No reconocemos que somos pecadores y que necesitamos también ese evangelio del reino de Dios que estaba predicando Felipe para ser alcanzados. Tenía un falso concepto, hermanos, acerca del Espíritu Santo, creyendo que se obtiene por algún beneficio, hermanos, por alguna forma, hermanos. No se obtiene por algo que tú puedas hacer, el Espíritu Santo. No se puede obtener por nada que tú y yo podamos hacer. El punto número 4 que yo quisiera hablarte es con respecto a la idea equivocada, errónea acerca del pecado. Estamos leyendo verso 22, hermanos. Verso 20 leemos, dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Verso 22. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá que sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisiones de maldad veo que estás. Respondiendo entonces, Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Hermanos, estaba ofreciendo dinero. Pensamos, hermanos, a veces que el pecado pareciera que no es grave. A veces cuando nosotros pecamos pensamos que no pasa nada. No pasa nada. Cuando yo peco no pasa nada. Yo vivo, yo voy, yo vengo, yo hago negocios aquí, negocios allá. No pasa nada. Una expresión que compartí hace unos días, uno de nuestros hermanos compartiendo la palabra, decía a veces cuando yo salgo o salía, volaba, por ejemplo, en avión, pensaba que se va a desplomar. Yo me arrepentía cada que viajaba. Y te digo algo, cuando alguien está siendo tratado por Dios, piensa, voy a salir, puede que hoy muera. Y uno en verdad se arrepiente, uno se encomienda a Dios. Yo lo hacía. Ten misericordia. O sea, yo entendí que creo que quién sabe si vuelva a mi casa.
porque entendía, soy un pecador, soy un pecador. Pero Simón decía, no pasa nada, no sucede nada. No veía el pecado como pecado. No veía el pecado como algo delicado, algo grave. No lo veía así, hermanos. Él no veía, él solamente veía ganancias con recibir al Espíritu Santo. Él solamente se veía a sí mismo, los favores eclesiásticos a través del dinero, a través de palancas, a través del reconocimiento, a través de la popularidad. Él no estaba viendo el pecado como pecado, y ese era el gran problema de su vida. Decía hace un momento, tú nunca buscarás, yo nunca buscaré a Dios mientras no me vea como un pecador. Mientras yo me vea como una persona justa, como una persona que no soy tan malo, no buscaré con prisa a Dios, con urgencia a Dios. Tú no buscarás entonces a Dios urgentemente porque no ves tu necesidad, como no te ves como un pecador, te ves como una persona buena, no tan mala. Tu vecino es más pecador, dices, mi vecino sí es pecador, mi hermano sí es pecador, mi tío sí es pecador, mi papá sí es un pecador, yo no soy tan malo como él. Y cuando nos percibimos buenos, Dios no puede hacer nada por alguien así. Cuando tú y yo nos percibimos como personas buenas, créeme, Dios no puede hacer nada por nosotros. Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios está buscando, Jesús dijo que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Cuando alguien se siente enfermo, busca al médico. Y en este caso buscamos al médico de nuestras almas, que es Jesucristo. Entonces, de verdad, o sea, si no vemos nuestro terrible pecado, el pecado que está en nosotros, Pedro le dice, tu dinero perezca contigo. No me imagino a Pedro, un Pedro amoroso, un Pedro compasivo, un Pedro que había experimentado el perdón de sus pecados, aún por cometer varios pecados. Yo veo a un Pedro en este momento molesto, un Pedro molesto. Tu dinero perezca contigo, le dice. Yo lo veo molesto. Tú no estás entendiendo tu condición pecadora, hombre. Tú no entiendes lo que estamos hablando, de lo que estamos tratando. Tú no estás en el lugar correcto, en pocas palabras. Hermanos, yo no sé qué tiempo pasó cuando vinieron los apóstoles desde que creyó Simón. Yo no sé cuántos meses habían pasado, pero en verdad cuando leo esta expresión de Pedro, estaba molesto por esa actitud de Simón. Tú no has entendido para empezar tu pecado. Tú para empezar no te has dado cuenta que eres un pecador. Tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto. Yo no sé cuántos Dios nos dirá hoy, tú no tienes parte ni suerte en este asunto. Como queriéndole tomar el pelo a Dios. Sí, ya voy a la iglesia. Sí, yo ya pertenezco. Sí, yo ya estoy bautizado. Sí, yo soy un hombre fiel que llega temprano. Amados, de verdad, Simón estaba engañado. Estaba viviendo en pecado y no se daba cuenta. Él no había sido regenerado, él no había sido perdonado. No lo había sido. Él sabía que no, pero él se presentaba con una cara de que sí. En pocas palabras, tenía una cara de piedad, tenía una vida pareciera de piedad, falsa piedad. Y en ese sentido, déjame decirte que la gente es buena imitando a otros. El mundo es bueno imitando a otros.
De hecho, la influencia de algunos hermanos es grande, a veces buena para nosotros. Y esa influencia a veces se traspasa a otras personas. Cómo habla, cómo se viste, cómo camina, cómo, etcétera. O sea, aún en ese sentido, la influencia a veces de hermanos es fuerte para nuestras vidas. Su manera de ser, si es duro el otro, el discípulo. Si es amoroso, es amoroso. Y lo vemos también en nuestros hijos. Somos rudos, ellos son rudos. Somos duros, ellos son duros. Somos toscos, ellos también son toscos. Es un principio bíblico, no sé si lo sepas. No hace nada al hijo, sino lo que va a hacer al padre. Somos el reflejo, los hijos son el reflejo de nosotros. Y a veces somos el reflejo de otros hermanos. Pero Simón estaba viviendo una falsa piedad, una falsa fe. Una falsa fe. Voy a terminar ya, ¿eh? Le hace un llamado, Pedro le hace un llamado, arrepiéntete, verso 22, pues, de esta tu maldad. Fíjate bien, yo no sé qué le hubiera dicho algún pastor hoy a ese hombre. No sé, tal vez le hubiera dicho, sí, hermano, sí, voy ahorita a orar por ti para que venga el Espíritu sobre tu vida. Pero en este sentido, tanto Felipe, Pedro, Juan, los discípulos, le declararon a este hombre lo que tenía que escuchar. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Lo que para nosotros nos puede parecer así como un juego y tan sencillo, para Dios es delicado. Tu alma tiene tanto valor para Dios que no jugó cuando estaba en la cruz, cuando recibió golpes, cuando fue azotado, no estaba jugando, no era un dolor fingido, era un dolor real. No podemos nosotros equivocarnos como Simón, no podemos nosotros engañarnos como Simón, no lo podemos hacer. Y sin embargo, Dios dijo que sí va a suceder. El trigo va a crecer con la cizaña. La buena semilla va a ser también sembrado en esa mala tierra, pero también va a ser sembrado en esa buena tierra. Que Dios ayude a nuestras almas, que Dios nos ayude a salir del engaño, del error, de nuestra maldad aún, para reconocer que necesitamos de un Salvador, para reconocer que nuestra vida tal vez no ha sido o no ha sido recta delante de Dios. Que Dios ayude a reconocer también nuestro pecado para buscarle, que nos haga ver un pecador, como un pecador real, como somos, como realmente somos. Que Dios saque nuestro pecado para que podamos proceder al arrepentimiento, que Dios nos ayude. El hecho de que Simón aún, hermanos, ya para, lo último que te digo, el hecho de que Simón haya dicho, rogad vosotros por mí al Señor, no quiere decir que por la oración de alguien, tú ya vas a ser perdonado. Si tú no ruegas, si tú no buscas, si Dios te ha hablado y no buscas, o sea, no esperes algo mágico por la oración de alguien. Mientras no reconozcas tus pecados y te arrepientas,
Mientras tú no te reconozcas pecador y te arrepientas, Dios no puede hacer nada. Dios no puede hacer nada. Dios no puede operar nada en tu vida. Vamos a terminar haciendo una oración, por favor, allá en nuestro lugar. Padre, gracias te damos por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por la vida de todos aquellos que hoy estuvieron conectados a través de Facebook, Señor. Aquellos que han de ver después la enseñanza en YouTube, Señor. Que también sean bendecidos, así como hemos sido bendecidos acá. Padre, lleva con bien a cada familia, a cada persona, a sus hogares, Señor. Y Padre, llévanos a reconocer quiénes somos y quién eres tú, Señor. Padre, gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Amén.